Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Qué hermoso es disfrutar de su presencia. Amén. Tomen sus asientos, hermano. Lindo ambiente espiritual. Lindo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Está dispuesto a recibir lo que Dios tiene preparado para su vida? Amén. Y en estos últimos miércoles habíamos visto una serie de encuentros transformadores, ¿sí? Generalmente Jesús, cuando hablaba con alguien, siempre traía un cambio. ¿Y cuántos han tenido esa experiencia transformadora? Todos. Algunos todavía no lo han tenido, pero lo importante es buscarlo, porque en cuanto lo buscamos a Él se va a presentar a nuestra vida para darnos dirección. Y el propósito por el cual Él, desde el vientre de tu madre, te había predicho, ¿sí? Te había pronosticado. Un propósito, no estás por casualidad. Decirle a tu hermano que tenés al lado, a tu hermana que no estás por casualidad en este lugar, sino que Dios quiere cumplir un propósito en tu vida. Amén. Quisiera comenzar con el texto. El texto está en San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 5. En el título de la Reina Valera dice el paralítico de Betsaida o de Betesda. Amén. Y vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Dios bendiga mucho a los que nos están oyendo a través de las redes. Dios bendiga mucho a todo el equipo de medios que está transmitiendo esta hermosa fiesta, ¿sí? Cuando venimos a la casa del Señor es una fiesta. Amén. Porque no solamente venimos a alabar y glorificar su nombre, venimos a encontrarnos con Él. Amén. Ya cuando nos levantamos nos encontramos con Él en cada oración, en cada ruego, en cada mañana. Dice así en el nombre de Jesucristo. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, es el único evangelio que lo relata. Y dice así en el nombre de Jesús. Después de estas cosas ¿qué había? Una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿qué había? Un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba, no paralítico. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho
y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Pero Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén y amén. Así como estamos, vamos a orar por esta hermosa palabra en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo, Señor. Te hemos alabado, hemos glorificado tu nombre, mi Dios querido, hemos sentido tu presencia, pero este es el momento en el cual, Señor, tú te manifiestas a través de nuestros corazones, a través de tu palabra, Señor, en nuestra vida. Aviva el fuego en nuestro corazón, Señor, danos entendimiento en este tiempo. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado este mensaje estancado en el estanque. Amén. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes se han sentido estancados? Amén. ¿Cuántos se han sentido estancados? Estancado financieramente, estancado espiritualmente, estancado en el trabajo. No me promocionan, no hay alguien que me vea el trabajo que yo hago, nadie recompensa mi vida. ¿Cuántos se subieron estancados en un momento de su vida? Amén. Creo que de la mayoría hemos sentido estancado. Pero el propósito de hoy, de lo que Dios quiere hablarnos, es que no quedarse donde estás, sino que crezcamos en el reino de Dios. Dios no te quiere ahí donde estás en este mismo momento, sino que Dios te quiere usar para su reino. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros. Y es el propósito de la iglesia a través de la estrategia de Jesús. ¿Cuántos Timoteo hay? Esteban, mirá. ¿Cuántos Timoteo hay? ¿Cuántos líderes de célula hay? No vinieron ninguno. Pero pronto van a ser. Levántate. Levántate, esa es la palabra direccional en nuestra vida. Levántate de lo que tú estás haciendo, levántate para su reino, para trabajar en su reino. Porque hoy estamos en un estanque, hoy estamos aquí en el estanque, vemos milagro, vemos misericordia, pero Dios ha visto una visión tan grande para la iglesia. El profeta Ezequiel, había visto de que del templo salía agua, salía esas aguas completamente, pero no se quedaban en el templo, no llenaban el templo, sino que salía. Y eso es lo que Dios nos marca en este tiempo, a salir, a testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Betesda significa casa de misericordia. Y ahí, en ese portal donde habla estas escrituras, había una fiesta. Los teólogos dicen que es la fiesta de las Pascuas, que muchos peregrinos venían a hacer los sacrificios al templo, y que en ese pórtico de las ovejas, en ese estanque, ¿sí?, es donde se lavaban las ovejas para hacer el sacrificio en el templo. O sea, era un lugar no muy lindo. Amén. Pero ahí, en ese mismo lugar, dice la palabra de Dios que se encontraba un cojo. Y qué ironía, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice que había una fiesta en Jerusalén. Había personas que estaban en la fiesta, disfrutando de la fiesta. Y había otro lugar muy cerquita, donde había cojos, enfermos, desahuciados, ¿sí?, paralíticos. Y eso me trae alusión a, ¿se acuerdan la viuda de Naín? Donde venía Jesús con una multitud de gente alegres, contentos. Sí, estábamos con la presencia del Señor, pero había otra multitud que salía a enterrar al hijo de la viuda de Naín. Y se encuentran las dos multitudes ahí en ese mismo lugar. Y Dios produce un
un cambio en esa mujer completamente, donde resucita al hijo de esa viuda. Era el único sustento que tenía esa viuda. Y en ese mismo momento eso se convirtió en una fiesta, me imagino, tremenda. Pero acá la palabra de Dios está diciendo de que había cerquita de ahí mucha gente, porque era un lugar de festividad. Y Jesús iba a predicar en ese lugar. Ahí ese cojo dice en su palabra que nadie lo ayudaba. Y que si había mucha gente, si nosotros no damos el pan a aquellos que nos piden, o le damos a veces bendiciones a aquellas personas que necesitan, dice, por cuanto no lo hiciste con ellos, no lo has hecho conmigo. Y eso es lo que nos toca el trabajo de la iglesia, de ir y testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. ¿Te ha transformado Cristo? ¿O somos ¿cómo es esa palabra? ¿O somos profesionales de la religión? Amén. Somos profesionales de la religión, porque conocemos las escrituras, pero a veces no las cumplimos, como dice. Y ahí estaba ese enfermo. Dice que se reunían ahí muchos cojos, enfermos, paralíticos. Pero dice que venía un ángel, movía las aguas y el primero que se zambullía era sano. Era una creencia popular que había en aquel periodo de tiempo, donde se decía que cuando un ángel venía, movía las aguas, cuando había agitación de agua, el primero que se zambullía era sanado. Pero en ese mismo lugar hay una persona más grande que un ángel. Había una persona más grande que estaba en ese mismo lugar viendo la necesidad de una persona que tenía 38 años postrada en ese lugar. Que nadie la ayudaba, que nadie iba a su encuentro. 38 años en el mismo lugar. 38 años enfermo en ese lugar. 38 años que estaba viviendo lo mismo, sin un cambio en su vida. Creo que cuando nosotros nos encontramos estancados mucho tiempo, ya nos volvemos insensibles a lo que el Espíritu quiere brindarnos. Y a veces el cuero se convierte en un cuero viejo, donde el vino nuevo no puede vertirse, porque si echa vino nuevo el Señor en este cuero viejo, puede romperse. Por eso hoy Dios nos llama a que te levantes en el nombre de Jesucristo a buscar esas bendiciones que Dios tiene preparado para tu vida. En contraste a esta historia, Cristo vino a morir por la cruz. Y en esta historia dice que uno solo era sanado. Que el que movía las aguas, se metía al agua, era sanado ese, y los otros seguían esperando. Pero Cristo vino a rescatar a todos. Él vino a toda la humanidad, a entregar su vida en la cruz para que hoy nosotros tengamos libre acceso a su entrada. La palabra en el versículo 5 dice, y había allí un hombre 30 años que estaba enfermo, no dice paralítico, pero en la mayoría de las Biblias tenemos el título de paralítico de Betsaida. Los títulos, los capítulos y los versículos en la Biblia se pusieron mucho después del escrito original. Y la palabra aquí que escribe el escritor sagrado es esdeneia y no paralúticos. Por eso dice que es enfermo. Estaba enfermo postrado en ese lugar. No se podía mover por esa misma enfermedad que tenía sobre su cuerpo. Y ahí lo mismo, cuando relata el Señor, ¿se acuerdan de la historia de los 4 amigos que bajan a los pies de Jesús al paralítico? Esa palabra que escrito está en griego
En el Nuevo Testamento fue en griego y el Viejo en hebreo. Dice la palabra paralíticos, ahí lo dice que era paralítico, pero en este caso no era paralítico, tenía una enfermedad. Y esta palabra asdeneia significa que alguien, por causa de su pecado, ha quedado imposibilitado físicamente. Por eso se lo llama enfermo y no paralítico en el original. La condición que tenía esta persona era un fruto de una vida dada a la inmoralidad, terminando enfermo de su cuerpo. Y alusión a esto, para entender esas palabras de Neia, cuando una persona que fuma mucho, ¿qué le puede pronosticar el médico después de muchos años? Cáncer de pulmón. Amén. Y ese cáncer del pulmón fue producto de fumar. Lo mismo que la cirrosis en el hígado. Hay muchas personas que toman y no se dan cuenta y siguen tomando más, donde arruina el templo del Espíritu Santo de Dios. Así lo declara el apóstol Pablo. Esa palabra es lo que significa en particular. Este hombre hizo, no dice bien qué cosa, pero después más adelante el Señor se lo encuentra en el templo y le dice: no peques más, porque algo peor te puede llegar a suceder. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. En el siguiente versículo, en el versículo 6, le dice un texto, una pregunta que muchas veces Dios nos hace, a veces en una pregunta en nuestra vida, y nos cambia completamente nuestro caminar. ¿Quieres ser sano? A una persona que 38 años estaba postrada en el piso. Y le pregunta: ¿quieres ser sano? Jesucristo viene a nuestra vida, pero nos pone en una encrucijada. Y tenía dos opciones esta persona: de quedarse ahí por más años en su vida, de quedarte donde estás, estancado, o tomar la palabra de Dios en una dirección a lo que Dios te quiere enviar en este momento, a ser sano. En ese mismo lugar, esa persona, 38 años, el enemigo trabaja de esa forma, aquellos que no tienen a Cristo, y aquellos que tienen a Cristo trata de apagar muchas veces lo que Dios ha depositado sobre tu vida. Y te tiene ahí, en un asiento, en un lugar, con inactividad. Y Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere sacarte del lugar en el cual tú estás en este momento. En esa tormenta, en esa desazón que puede haber en nuestra vida, en esos lamentos que a veces tenemos con el Señor y nos enojamos con Él. ¿Por qué me pasan a mí todas estas cosas? Cuando Dios está trabajando en nuestro interior, cuando Dios quiere trabajar y moldear a ti, tu vida en particular. El enemigo viene para sacar tu identidad, porque sabe que sin la identidad no tienes la fuerza para reprender el demonio en el nombre de Jesucristo. La identidad en Cristo es fundamental. ¿Se acuerdan? Esos hijos de Exeba, así lo hablan en Hechos, eran los sacademonios. Y estaban ahí queriendo sacar un demonio, y el demonio le dice: a Jesús conozco, a Pablo también lo conozco, ¿y ustedes quiénes son? El enemigo trata de sacar tu identidad para dejarte tirado por muchos años ahí en el estanque. Y Dios no quiere dejarte en el estanque. Por eso Dios siempre viene a traer una palabra que nos direcciona, que nos cambia en nuestra forma de pensar. Pero me lo enseñaron así, pero el Señor quiere darte una dirección diferente a tu vida. ¿Cuánto nos cuesta tomar algunas decisiones a veces? A veces en una promoción. Y lo haré bien. Lo haré mal. Hay incertidumbre, miedo. Eso es lo que infunde el enemigo en cada decisión que nosotros tomemos. Timoteos, líderes, no tengas temor porque el Señor está respaldando tu vida. En el lugar que te encuentres, en la reunión que estés. Abres tu casa, porque cuando abres tu casa, la bendición de Dios va a reposar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre la vida de tus hijos.
Dios quiere que esa bendición no quede acá, en esta iglesia, porque acá vemos de vez en cuando un milagro. Pero cuando vamos a las profundidades de Dios, cuando vamos a buscar su presencia, cuando vamos a buscar más de Él en particular, de traer la presencia de Dios a este lugar, es donde vamos a ver cosas maravillosas, como decía el profeta, ese río que empezaba a caminar por los tobillos, ya me están llegando por las rodillas, y en ese río ya no puedo caminar por las rodillas porque los tengo sobre los lomos. Y ya hay un momento en el cual ya no puedo caminar, tengo que nadarme, meterme a lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere llevar en este tiempo. ¿Estás preparado para nadar en las profundidades de Dios? ¿O estás queriendo estar estancado completamente en la orilla? Dios no te ha llamado para estar en la orilla, para ser solamente un espectador, sino para ser el primer actor de la película que Él está armando, de siguiendo los hechos, dice la palabra, los hechos de los apóstoles, pero los hechos de la iglesia, porque se siguen haciendo grandes cosas en este tiempo. Hay personas que están aferradas a una vida vieja, a un problema viejo, que no tienen manos para agarrar una solución nueva. Y eso se llama, en la jerga nuestra, abrazar a la pena. Pobrecito. Y sí, me pasa esto y me pasa lo otro. El cojo, el enfermo, le había dicho en aquel momento que cuando le preguntó el Señor si quería ser sano, él se justifica. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Cuando Dios te está preguntando, ¿quieres ser sano? Cuando estamos en medio del estancamiento no hay avance. Hacemos lo mismo que hacíamos años atrás y eso se llama monotonía. Nos conformamos con lo que Dios nos ha dado y sin embargo nunca buscamos más. Y eso se llama conformismo. Aún seguimos arrastrando malos hábitos que teníamos cuando no conocíamos a Jesús. Pero no buscamos un encuentro más profundo con Dios para poder ser libre. Y eso se llama resistimiento al cambio. Ahora lo sabemos todo. Y por ende no detenemos de seguir aprendiendo. Y eso se llama orgullo en nuestra vida. Dios no te quiere una vida en monotonía. Dios no te quiere en una vida de conformismo. Dios no te quiere en una resistencia al cambio de lo que nuevo de Dios que tiene preparado para la iglesia. Dios no te quiere que seas un orgulloso. Tienes que renunciar a esa mentalidad. Y esa mentalidad se llama mentalidad de víctima. El paralítico no le respondió esa pregunta a Jesús, sino que le respondió. Estamos viendo en el Instituto Bíblico los mecanismos de defensa que tiene la mente humana. Y la mentalidad de víctima es un mecanismo de defensa, la racionalidad. La racionalización que consiste en elaborar una justificación. ¿Cuántos justificadores hay en este lugar? Y esto viene de antaño, de antiguo. Adán, cuando comete el pecado, el Señor se le presenta. ¿Qué hiciste, Adán? Yo no hice nada. La culpa es del otro. ¿Somos así? ¿La culpa es del otro? ¿Y no afrontamos la responsabilidad que nos toca? Es la mujer que tú me diste. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente que pusiste en el huerto. Y así vamos justificando nuestros actos. Vamos justificando nuestras acciones. Y Dios no te quiere que sigas justificando tu vida. Él se justifica de esa manera porque en realidad era una mente la que estaba estancada y paralizada. Amados, como tú piensas, vas a actuar. Jesús quería derribar toda excusa, todo argumento
que se había creado bajo la autocompasión y de ser una víctima. La pregunta que hace Jesús y la pregunta que nos hace a todos: ¿quieres ser sano? Es decir, nadie me ayuda y otros me lo impiden. En otras palabras, estoy así por culpa de otro. ¿No le parece conocido esa frase que se llama mentalidad de víctima? Es el que se cree que otro es culpable de todas las circunstancias de su vida. La mentalidad boicotea, los planes que tiene el Señor para tu vida. Una víctima no tiene poder para realizar un cambio, porque se considera que él es perjudicado y no el responsable. Así no hay manera de cambiar. Por eso el Señor te dice: asume tu responsabilidad. Y tercero, levántate, toma tu lecho y anda. Obedece a la voz de Jesús en este tiempo. Lo que Dios quiere darte a ti. Todos los hombres y mujeres de la Biblia tuvieron que decidir entre lamentarse por su situación o obedecer a aquella voz que le pedía hacer algo que no tenía sentido. Josué tenía dos opciones: seguir lamentando por la muerte de Moisés, o tomar la palabra que le dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y cada planta de nuestro pie que tú pises es territorio ganado y conquistado para la gloria de Dios. Josué tenía esa forma. Ruth, había muerto su esposo. Su suegra, Noemí, ahí estaba. Pero ella, aferrada al Dios de su suegra, podía quedarse viuda para toda su vida sin una redituación. Yo invento palabras a veces, ¿sí? Redituable, ¿sí? No redituable en su vida, ¿sí? Quedarse viuda. Pero Dios dice que le vio, y de esa descendencia iba a nacer el Cristo a través con su esposo, vos. Amén. De ahí viene la descendencia también de Jesús y del rey David. ¿Cuánto más nosotros debemos estar en ese estanque, aferrado a la autocompasión de nuestra vida, aferrado a lo viejo en nuestro corazón? Y no le voy a pedir perdón a tal o cual persona porque lo tengo acá. Cuando Dios te dice suéltalo para poderte bendecir, para poder bendecir tu vida. No te aferres a cosas viejas. Aférrate a lo nuevo de Dios que Dios tiene preparado para tu vida y para tu caminar. 38 años estaba esta persona insistiendo a ingresar en el estanque. El lecho, que cuando el Señor le dice toma tu lecho y anda, ese lecho significaba todo para ese desahuciado, para ese enfermo. Era su casa, era su negocio. ¿Sabe por qué? Porque estando tirado ahí tenía las limosnas que le pasaban las personas que pasaban por su alrededor. Era su hogar. Cuando Dios te pide déjalo todo. Pablo dijo, lo que he conocido lo dejo atrás, lo doy por perdido, porque lo que Cristo ha hecho en mi vida ha transformado todo mi ser. Y es lo nuevo de Dios que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El lecho era una identidad para los enfermos. Donde estaba su lecho, estaba su casa, estaba su sustento. Y ese acto que hizo Jesús era renunciar a todas las posibilidades de volver nuevamente atrás. No vuelvas atrás.
en tu vida. Sigue adelante. Porque cuando seguimos adelante, Dios tiene preparado grandes cosas para nuestra vida. Y lo último, la advertencia que hace el Señor. Él no conocía a Jesús, porque si no lo hubiera decretado anteriormente a los sacerdotes que estaban ahí, a los levitas que estaban ahí. ¿Quién te dijo que tome tu lecho y anda? No sé, alguien me dijo, toma tu lecho y mirá cómo estoy saltando. 38 años postrado ¿qué me interesa de agarrar el lecho y salir corriendo con alegría? Que es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué podemos decir cuando Dios hace un milagro en nuestra vida? Salimos corriendo a decirle a todos lados lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Hay una alegría y un gozo en nuestro corazón que no se puede explicar. Y así estaba esta persona. Pero dice que él se encuentra en el templo con Jesús. Él no va a buscar a Jesús. Jesús viene al encuentro, como siempre lo ha hecho. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. El Señor viene a tu encuentro. ¿Estás preparado para ese encuentro transformador en tu vida? Una vez más, hace mucho capaz que lo has tenido, ese encuentro sobrenatural, ese encuentro transformador, hace mucho capaz que lo has tenido. Pero Dios quiere que cada día ese encuentro sea transformador, que cada día Dios transforme nuestra vida, Dios transforme nuestro caminar, Dios transforme nuestros pasos en este momento. Te invito a ponerte de pie y no te quedes en el estanque. Este altar está libre para decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí.